El título del mensaje que hoy voy a compartir con ustedes se llama Viviendo en la perfección de su palabra. Cuando no conocíamos a Dios, caminábamos por esta vida de la manera que queríamos, haciendo nuestra propia voluntad. Tomábamos decisiones de acuerdo a nuestras propias ideas o de acuerdo a cómo otras personas nos aconsejaban. Ni siquiera nos preocupábamos de la existencia de Dios y mucho menos sentíamos ningún temor de lo que Él pensara de nosotros. Hasta que llegó el día que su palabra llegó a nuestras vidas y comenzó a mostrarnos quién es Dios, su esencia, su voluntad. Y es entonces que nos dimos cuenta a la luz de su palabra la condición de pecado en la que habíamos estado viviendo y cuánto le necesitábamos a Él, cuánto necesitábamos un Salvador. Y fue entonces que comenzó un caminar con Dios de la mano de su palabra. Su palabra se debió haber convertido en la máxima autoridad de nuestras vidas. ¿Es ahora la palabra de Dios acaso la máxima autoridad en tu vida? Salmos capítulo 138 versículo 2 dice: porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Esto quiere decir que la palabra de Dios está al mismo nivel que Dios. Dios es verdad, su palabra es verdad. Dios es todopoderoso, su palabra tiene poder. Dios está vivo, su palabra está viva. Dios es eterno, su palabra es eterna, permanece para siempre. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad de toda creyente. Primero, fue el instrumento que nos trajo a salvación cuando estábamos perdidas. Ahora es quien nos lleva a nosotros como creyentes a la edificación de nuestras vidas. Debemos dejar que Dios transforme nuestra mente por medio de su palabra. La Biblia es el manual de vida para el creyente. Ahora no podremos decir como muchas mujeres o como tal vez un día nosotras lo dijimos, que no existe un manual que nos enseñe a ser madres, porque ahora sabemos que sí existe un manual para ser madres, hijas, esposas, hermanas, y ese manual es la Biblia. La Biblia está completa. La palabra de Dios está completa. No le falta nada. Y por lo mismo, tiene el poder de cambiar a una persona completamente. Tiene el poder de cambiar a una persona en su totalidad. Salmo 19, versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Transforma plenamente el alma de una persona. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree. La palabra de Dios tiene el poder para salvar, para hacer nacer a alguien de nuevo, para aconsejar, para hacerte una nueva persona, para santificarte. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Aquella mujer que no ha sido cambiada, que no ha sido transformada en su corazón, en su mente, no es porque la palabra de Dios haya fallado, no es porque le falte algo a la Biblia, es porque esa mujer no ha entendido el significado de la misma, la revelación de esta palabra de Dios. Yendo a las Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a permanecer en este pasaje durante lo que sigue de este estudio. Fijemos nuestra mirada en este pasaje, porque vamos a darle seguimiento a cada una de estas palabras. Dice, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, es inspirada por Dios. Esto es, exhalada por Dios. Dios en ocasiones ordenó directamente lo que escribieran y en otras ocasiones guió sus mentes a escribir. Y teniendo presente esto, podemos estar seguros o seguras que una frase de la boca de Dios tendrá un poder más permanente sobre nuestras vidas que la mejor frase del orador más famoso que podamos escuchar. La palabra de Dios es viva y poderosa, que tiene el poder de entrar en el corazón más allá que cualquier otra palabra. Las palabras de la Biblia golpean y se clavan, entran y permanecen. Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Regresando a nuestro pasaje clave, dice, la palabra de Dios es útil para enseñar. Se refiere a la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo, lo cual está a cargo de los pastores y aún también llamados ancianos y maestros, quienes Dios ha puesto para ayudarnos a entender el significado verdadero de las Escrituras. Y esta palabra cobra poder en nuestra vida cuando entendemos este significado. El trabajo del pastor, maestro o anciano al enseñar la palabra es verdaderamente
respetable. Es considerado un trabajo honroso. Este trabajo conlleva un estudio profundo de las Escrituras, remontándose al pasado, al momento en que sucedieron las cosas. Incluso estudiar muchas veces el lenguaje que usaban en ese tiempo, el contexto histórico, cultural, gramático, geográfico y otros más conceptos que llevarán al pastor o maestro a extraer el verdadero significado de la palabra. El problema viene cuando el que escucha la palabra, la enseñanza, no es enseñable. El orgullo, muchas veces, de pretender saberlo todo, lo hace necio para recibir el mensaje de su pastor o maestro. El que escucha la palabra tiene que estar dispuesto a ser enseñado. Tiene que tener un hambre genuina por la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir. La Biblia es la viva voz de Dios, quien eficazmente nos reprende de nuestra conducta equivocada o nuestra manera de pensar equivocada. La palabra de Dios es como un espejo donde nuestro pecado es visiblemente expuesto y nos lleva a confesarlo y arrepentirnos de él. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que ser conscientes que los ojos de Dios están observando nuestra vida a cada instante, a cada segundo que vivimos. Estamos delante de Él, y esta conciencia no puede más que llevarnos a sentir un temor santo delante de un Dios santo. La palabra de Dios es útil para corregir. La palabra de Dios endereza nuestros pasos. La palabra de Dios trae restauración a nuestra vida, que después de haber errado en nuestro caminar con Dios, desviándonos de su camino, Él, en su palabra, nos regresa a vivir una vida piadosa. Salmo 119, versículo del 9 al 11, nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia. No solo la palabra nos corrige, sino que también nos entrena, nos capacita para llevar una vida piadosa. La alimentación continua con la palabra de Dios es necesaria para nosotras como creyentes, para nutrir nuestra vida y así mantenernos espiritualmente sanas, creciendo en nuestra madurez espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos anhelar como un niño hambriento el alimento espiritual para nuestras almas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La mujer que ha sido enseñada en la Escritura, que ha sido empapada en la Escritura, saturada de Escritura, es consciente de su penetrante influencia que ésta tiene en su vida, a tal grado que no le permite desviarse ni a derecha ni a izquierda. La verdad bíblica influye en sus pensamientos, palabras y hechos. El corazón de esta mujer no puede más que estar fijado en Dios, fijado en la verdad, fijado en la vida santa. Ella permanecerá firme, por malos que sean los días. Aunque todos los demás apostataran de su fe, esta mujer no puede hacerlo. La palabra divina la ha atado al altar del Señor a través de la fe, y debe vivir y morir en la verdad. Y así lo hará, venga lo que venga. Josué 1:7 dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, te mando. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dice el versículo clave, continuando con el versículo clave, dice: enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios capacita a toda mujer creyente para llevar una vida justa e íntegra y consagrada a Dios. La Biblia nos alista para hacer la voluntad de Dios, en cuanto a guiarnos para hacer las cosas buenas que Él quiere que hagamos. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si nosotras no consultamos las Escrituras, no leemos las Escrituras, ¿cómo es que vamos a poder ser capacitadas para hacer estas buenas obras? Lo más triste es que a veces nos enfriamos y prestamos oído a consejos de vida basados en psicología y pensamientos de superación personal que están muy lejos de llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Porque el poder de Dios para llevarnos a hacer buenas obras radica solamente en su palabra. Aún más debemos poner atención que escuchamos, aún más debemos poner atención qué escuchamos, de quién viene la enseñanza. ¿Es un predicador conocido por su fidelidad a la palabra de Dios? Pues hoy en día hay quienes agregan palabras, profecías o quitan palabras a la Escritura, trayendo confusión a quienes sin discernimiento y cuidado las escuchan. Este libro, la Biblia, fue cerrado hace muchos años con el libro número 66, que es Apocalipsis. No hay nada más que agregarle. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando
ni disminuiréis de ella, para que aguardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Qué importante es tener una buena edificación personal basada en la sólida palabra de Dios. Entonces, habiéndola conocido, cada vez más nos aferraremos a ella y no habrá forma de apartarnos de los valores de la fe. Como mujeres cristianas, encontraremos todo lo que necesitamos para santificarnos, para recibir aliento, consuelo y exhortación. Este libro contiene todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Debemos amar esta palabra, debemos creer esta palabra. Esta nos protegerá de caer en la tentación. Debemos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Oremos juntas al Señor porque su palabra permanezca siempre aferrada a nuestra mente y corazón. Que su palabra sea nuestra luz cada día que ilumine nuestra vida en momentos de oscuridad. Que su palabra sea consuelo para nosotros. Que su palabra sea nuestra paz. Que su palabra vaya de la mano de nosotras cada día sin separarnos ni un segundo de ella. Que su palabra edifique cada día más nuestras vidas. Que su palabra transforme nuestra mente y corazón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre. Que tu palabra permanezca en nuestra memoria cada día para no olvidarla ni un instante, para poder ser guiadas por ella. Gracias nuevamente, Señor, por el tesoro que es tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.